Dicho esto, quisiera que miráramos entonces una de las opiniones que nos enviaron por Instagram. La hizo Fariana Luna diciendo que Uribe es el cáncer de Colombia y solo quien desconoce la cultura criminal de nuestro país puede admirar a ese señor. Ojalá la justicia llegue y sin necesidad de cojear y tardar años. Pues es bastante interesante y siento que da pie al primer tema que vamos a tratar, para el cual pues me gustaría que Carlos, que es como el que está más avanzado en temas de derecho, que ya es eh, nuestro viejito como de 10º semestre o 12º semestre, no sabemos, él tampoco sabe, nos cuente un poco sobre la medida de aseguramiento Enigma para para tratar, todos. para tratar la pregunta de si era o no necesaria esta medida y si se justifica en general su detención domiciliaria. Pues bueno, yo creo que ahí lo único que toca saber es que en el sistema jurídico colombiano una medida de aseguramiento no equivale a decir que alguien es culpable o inocente. Las medidas de aseguramiento no quieren decir yo lo mando a la cárcel para que usted empiece a purgar una pena, sino que responde a una valoración del juez de decir, vea, aquí tenemos un proceso en el que hay en juego un bien jurídico. ¿Sí? Algo que estamos decidiendo, hay que mirar si este señor, por ejemplo, manipuló o no testigos, en el caso específico de Uribe. Entonces, si para protegerse bien jurídico debo tomar medidas antes de resolver de fondo el asunto que tenemos en cuestión. Entonces ahí lo que el juez entra a valorar es si es necesario tomar alguna medida complementaria, alguna medida adicional para proteger ese bien jurídico o si puede simplemente continuar de la forma en la que está, es decir, con la persona en libertad. Y en nuestro ordenamiento hay que saber también que las medidas o estas detenciones o estas medidas preventivas que requieren el aseguramiento, pues son excepcionales. ¿Sí? No podemos estar enviando a todo el que se enfrente a un proceso penal a la cárcel, porque esto no es juzgarlo. ¿Sí? Para eso existe el proceso penal y si al final es culpable, pues será enviado a un centro reclusorio o se le autorizará la casa por cárcel dependiendo de las circunstancias fácticas de cada caso. Pero aquí no podemos empezar a despachar casas por cárceles o medidas preventivas porque es una medida extraordinaria. Entonces yo creo que es de ahí de lo que hay que partir, ¿sí? Que es la excepción y no la regla. La regla no es que todo el mundo vaya a la cárcel o sea detenido cuando enfrenta un proceso penal, salvo si el juez considera que es realmente necesario y debe pasar un examen de subsidiariedad, de proporcionalidad y de necesidad. Mm, de acuerdo con lo que acaba de exponer Carlos, y en este sentido, a pesar de que mis conocimientos de lo jurídico ciertamente son más limitados que los de Carlos en este momento, sí yo creo que es muy importante en este caso y en esta circunstancia recordar en todo momento que este caso por el cual se le dictó medida de aseguramiento a Uribe no se le están juzgando por acusaciones de crímenes de lesa humanidad, no se están discutiendo sus posibles imbricaciones con el narcotráfico, con el fenómeno del paramilitarismo. No se está hablando de eso. Puntualmente se está hablando de un caso de posible compra de testigos. Este, y entonces yo sí creo que no podemos desviarnos de esa acusación. No obstante, yo sí creo que el hecho de que se esté juzgando a un expresidente tan controvertido, pues hace que a un nivel de opinión pública, de debate público y de comunicación política, sí se puede hablar de, hombre, ahora que Uribe está pasando por la justicia, ¿qué va a pasar con todas esas acusaciones mucho peores que versan en su contra? Entonces yo sí creo que hay que matizar muy bien las cosas. Y estoy muy de acuerdo con Carlos en eso. Hay que separar lo jurídico, las acusaciones puntuales que se están realizando en este momento, de su imagen pública y su imagen como político, ya que o si no nos estamos arriesgando en irrespetar principios fundamentales del debido proceso, que sí me parece peligrosísimo, por más anarquista que sea. Y sí, completamente de acuerdo. Solo creo que hay que separar las dos cosas. Se puede discutir de los posibles nexos paramilitares de Álvaro Uribe, ciertamente, pero no viene al caso en esta acusación que se le está realizando por compra de testigos.
Bueno, yo sí quiero añadir eso, esa intervención que hizo José Miguel. Si bien es cierto, hay que tener muy claro cuáles son los delitos en los que en este preciso momento se le acusan. Y es que después de la indagatoria de octubre del 2019, Uribe se vio vinculado con delitos de soborno que encontramos fundamentado legalmente en el artículo 444, si no estoy mal, del Código Penal, y fraude procesal en el artículo 453 del Código Penal. Entonces, teniendo muy en claro cuáles son los delitos con los que están vinculando Uribe, creo que esta orden preventiva de detención domiciliaria, fuera de si estoy de acuerdo o no, la Corte consideró dentro de la providencia judicial que dio en este mes, dentro de sus 1.554 hojas, que era prudente debido a que es que según los delitos en los que estamos entrando y que se están vinculando, encontramos que hay un riesgo inminente a la integridad y continuidad de la prueba. Entonces se crea una necesidad y una urgencia de garantizar y asegurar la inalterabilidad de la prueba. Y eso es precisamente por las razones por las cuales se dictamina esta orden. Entonces, yo sí creo que la Corte, en función de sus capacidades que establece el artículo 187 de la Constitución para investigar a Uribe como congresista del país, creo que actúa en plena competencia y esta orden está totalmente respaldada jurídicamente y legalmente hablando por el artículo 356 de la ley 600 del 2000. Entonces, fuera de toda ideología política, fuera de si yo lo considero correcto o no, creo que la Corte sí actuó en plena capacidad y en pro del debido proceso que se está llevando contra Uribe y estos delitos que ya mencioné. Entonces, sí creo que era necesario, creo que era muy prudente y creo que fue acorde a todo lo legalmente correcto que establece el sistema judicial y legal de Colombia. Esperen, me perdí. Yo quiero hacerte una pregunta, Karen. ¿Tú estás diciendo que la detención de Uribe era necesaria? No me Sí, quedó claro eso. precisamente porque así lo dijo la Corte en esta providencia judicial. La Corte dijo que era muy necesaria, ¿por qué? Ante la urgencia de garantizar la inalterabilidad de la prueba. Y eso lo menciona en pro de esta ley que estoy diciendo, porque ante todo el acervo probatorio que se mencionó en los 1.400 folios de esta sentencia, se dictaminó que este comportamiento de Uribe era como constante y eminente. Entonces, ante esta necesidad, se dictaminó esta orden. Entonces, considero que fuera de la ideología política, la Corte tenía sus razones y sus argumentos para llevarlo a cabo. Entonces, sí creo que iba en pro de todo lo que se considera correctamente en el orden judicial. Okay. Yo, contrario a toda la parte judicial, yo considero más que, no sé, de cierta manera pudo haber sido un movimiento político, una jugada política. ¿En qué sentido? Pues, listo, se habla de la inalterabilidad de la prueba, pero es que una detención domiciliaria, no sé, voy en cuarto semestre hasta ahora, pero yo siento que eso se hace cuando hay riesgo de que la persona reincida, de que la persona altere como cosas del mismo proceso. Y pues por la situación de ahora, la pandemia y todo esto, pues no sé, siento que fue eh, una jugada política más allá de una jugada judicial propiamente dicha. Sobre esto hubo uno de los comentarios que nos llegó de Salomé Jaramillo, que dice que la detención fue la oportunidad perfecta para polarizar el país, demostrar el fanatismo del pueblo y la falta de liderazgo del gobierno. Una postura pues con la cual me encuentro bastante No, para nada, para nada, acorde, para nada. O sea, porque no podemos hablar de que fue un acto político porque es todo lo contrario. Si ven muy bien, cualquier acto en política depende más a la comunicación que al acto en sí mismo. Si vemos lo que ha hecho el uribismo ahora, es al contrario, a avivarse más que nunca. El uribismo, que es una fuerza mayormente pasiva, que se activa a la hora electoral, y se ha visto eso a través de su recorrido, está más activa que nunca gracias a esa decisión de la Corte. Y yo creo que
pues más que nunca se ha evidenciado que no se justifica pues que es una jugada política, ya que el que más se ha beneficiado sin duda alguna es el uribismo, que está en este momento activo en todas las redes sociales de una manera impresionante. Es más, yo incluso diría que o sea, ayudó en gran medida a la favorabilidad. De hecho, en las encuestas que salieron estos días por Caracol, se ve como la favorabilidad de Uribe incluso subió en un poco porcentaje, pero subió. Entonces, esto es una muestra de que, al menos si se considerara que fuera una jugada política, el beneficiado número uno sería el uribismo, no otra fuerza política. Ok, yo aquí voy a dar entonces, voy a aprovechar este espacio de silencio para un golpe de Estado y decir que estoy totalmente en desacuerdo, pues con mucho respeto, con lo que manifestaba Karen, porque a mí no me parece que sea una medida necesaria, ¿sí? Yo creo que Uribe es una persona absolutamente conocida, ¿sí? Uribe es reconocible en su voz, en su figura, en todos lados, y yo no veo cómo era la necesidad de que Uribe fuera a detención. Primero, estamos en una pandemia. ¿A dónde va a salir corriendo Uribe? ¿Sí? Si incluso hasta le dio COVID Uribe, o sea, sale y se contagia de COVID y se puede morir. ¿A dónde va a salir corriendo Uribe en una pandemia? Segundo, si sale corriendo, ¿qué va a hacer? ¿Va a pasar corriendo el río Zulia y se pasa a Venezuela? O sea, no entiendo qué es lo que podría hacer Uribe para que uno pueda decir, oiga, es que de pronto Uribe no, se sale corriendo por una ventana del ubérrimo y toca ir a cogerlo con un Black Hawk. Pues no me parece. O sea, yo creo que una detención debería decretarse cuando realmente parece necesario. Cuando usted dice, carajo, de pronto se nos vuela, carajo, de pronto nos altera las pruebas, pero es que estamos hablando de cuáles son las pruebas. Los testigos, ¿no? Si acaso Monsalve, pero Monsalve está en una casa fiscal de La Picota, ¿sí? Hay que proteger a Monsalve, por supuesto, hay que proteger a todos los testigos de todos los casos, hay que protegerlo, pero entonces yo no entiendo por qué para proteger a Monsalve hay que tener a Uribe en el ubérrimo. Si igual Uribe puede hacer llamadas, o sea, mire, si los que dicen, voy a ponerlo en los siguientes términos, esto es ficción, digamos, ¿sí? No vayan a saltar todos, pero los que dicen que Uribe manda a matar testigos, si Uribe mandara a matar testigos, igual lo puede mandar a matar desde el ubérrimo, porque Uribe está detenido, no está muerto, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que hacer es proteger al testigo. Proteja al testigo, que nadie pueda hablar con él, mejore sus condiciones, refuerce la seguridad, como en su momento ordenaron Barceló y Castro en el auto indagatorio que archivó el proceso contra Cepeda y le abrió al de Uribe. Pero no entiendo yo la necesidad, la proporcionalidad y la subsidiariedad de que Uribe esté detenido. A mí me parece que no era procedente y estoy un poco de acuerdo con Tomás y al contrario lo que hizo fue desatar un montón de pasiones en un momento de pandemia pues que no era necesario. No me parece necesaria esa medida y en eso sorprendentemente coincide también Rodrigo Primni. Y es que las detenciones, y yo lo que yo digo también es extrapolable para cualquiera. O sea, esto también le aplica a Aníbal Gaviria, por ejemplo. No tendrían por qué haber ordenado la detención de Aníbal Gaviria en un caso que sucedió hace tantos años. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir Aníbal Gaviria con un borrador a ahorrar el supuesto contrato que él manipuló? Es decir, ya no tiene sentido, ¿sí? Protejan las pruebas que hay que proteger, pero no decreten detenciones solo para mostrar que la Corte puede ordenar detenciones, porque aquí la que manda es la Corte. No, pues no es necesario, no me parece esencial, ni me parece necesario ni proporcional. Yo, en este caso, quiero fungir de abogado del diablo de ambas perspectivas. Primero, ciertamente estoy completamente de acuerdo con Carlos en el sentido de que no me figuro a Uribe al estilo Atrápame si puedes, disfrazado de campesino, pasándose por la trocha al estado Táchira. No, eso es bastante improbable. No obstante, sí es muy cierto de que ciertamente el expresidente, en su posición de figura pública muy reputada, a pesar de que lo que voy a decir puede que se salga un poco de lo jurídico, no es exagerado decir que Uribe tiene sus amistades en puestos importantes. Acordémonos del escándalo de esta llamada, lo están escuchando esos hijueputas. Y ciertamente yo creo que al final, fácticamente hablando, el tipo sería capaz y es capaz, me atrevo a decir yo, de influir en un proceso judicial en su contra, bien en el ubérrimo, bien en el apartamento que tenga por allá en Rosales, donde sea. Porque al fin y al cabo lo único que se necesita es un celular con una buena conexión a internet y un computador con los datos necesarios. No obstante, sí me parece interesante
dejémoslo en interesante, la decisión que tomó la Corte con la medida de aseguramiento en su contra en su finquita del Ubérrimo, ya que ciertamente eso es imposible que la Corte no supiera el mierdero que iba a pasar, tanto por parte de los partidarios del expresidente como por parte de sus detractores, al ordenar su reclusión. Eso fue una marejada total. Es una marejada total. Y ciertamente me parece interesante, interesante ver qué es todo lo que está pasando, ya que no me parece que haya sido una decisión ni proporcional del todo, pero yo sí creo que también tiene su justificación. Mm, Ciertamente estamos en un contexto de pandemia en el que muchos, por no decir que todos nosotros, por lo menos los panelistas de este podcast, estamos encerraditos. Estamos en casa por cárcel también, todos. Estamos todos decretados casa por cárcel. Exactamente, Carlos. Pero ciertamente una persona de la talla del expresidente, no me parece descabellado haberlo mandado a recluir en su finquita por razones prácticas. Por razones prácticas. Por más que sea que el tipo tenga los contactos de medio país, también le veo la lógica detrás de su reclusión, a pesar de que no me parece del todo necesaria. ¿Que me gustaría verlo en otro lado? Sí, pero no concuerdo contigo en que al final no impacta tanto su capacidad de influir o no en el proceso. No, ahí yo sí creo que hay una cosa muy importante que no se ha puesto en el debate nacional y que es fundamental. Y es que de hecho Uribe no está en casa bueno, no estaría o no estaba en casa por cárcel igual que todos nosotros por un decreto. Y es que él al ser congresista tiene exención en estos casos. Ejemplo, los congresistas que están yendo de manera presencial a votar, bueno, con los debidos procesos y demás, eso significa que él podría salir teniendo en cuenta la excepción pues al decreto, significando así que sí tendría esas ciertas facilidades de alguna manera poder llegar a influir en el proceso. Que estoy de acuerdo que probablemente sea más que suficiente con un celular, puede ser, pero él sabe que está intervenido, por lo que significa que no va a cometer la estupidez de volver a caer en lo de la llamada, porque él sabe que lo están interceptando. Por lo que su única opción es realizar las cosas de manera presencial. Y al tener ese poder de ser quien es, podría llegar a pasarse por encima o acatarse a esas excepciones del decreto. Ya sea, está con su esquema de seguridad y sale por la calle y si lo para un policía le dice yo soy Álvaro Uribe, o acatándose a la exención del decreto debido a que tiene que ir a supuestamente una sesión o que tiene que ir a una reunión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso sí es un punto muy importante donde vemos que podría influir más con todo lo que hemos visto que ya ha influido incluso a través del presidente llamando a mandatarios exteriores a declarar en favor de Uribe, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? Es que precisamente yo lo creo necesario por los delitos en los que se vincula Uribe. Y es que no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de soborno y delitos en cuanto a fraude procesal. Entonces, sí considero que la Corte actuó bien, la verdad lo considero. Creo que en el marco de acción que tiene esta Corte y dentro de sus funciones constitucionales, creo que era muy justo y necesario. Muchas veces yo critiqué la Corte por decisiones previas a otros procesos judiciales que no entran en el caso, pero creo que esta vez, así como me gustaría que lo hubieran hecho en otros casos, creo que era la medida correcta y preventiva. Es que precisamente esa es la palabra clave. Esta es una orden preventiva. Más que cualquier cosa, yo creo que todo lo del acervo probatorio en el marco de la sentencia, la última sentencia que sacó la Corte, creo que sí da fundamento legal suficiente para decir que existía la posibilidad de que este proceso se viera viciado por la persecución de testigos y todo lo que ello conlleva, porque es que los intermediarios de abogados de Uribe
es el principal hecho por el cual hoy se ve perjudicado. Y es que entra aquí todo el marco con el ex representante Álvaro Bernal y Juan Monsalve. Vamos a analizar los casos. Todo esto conlleva a que la persecución de testigos es evidente y por ello sí creo que era justo y necesario crear esa urgencia para garantizar la seguridad de la prueba. Entonces, sí, creo que fuera de todo rasgo político, ideológico y posibles polarización del asunto o acción política de ello, creo que la Corte actuó en plenas facultades. Creo que eso es fundamental. Para agregar a lo que hemos hablado todos, pues yo considero que más que una medida política, me parece más bien una medida sanitaria, ¿sí? Estamos en pandemia, igual se tiene que quedar en la casa. Le dio COVID, igual se tiene que quedar en la casa. Ya no tiene que estar en el Congreso, se tiene que quedar en la casa. Pero más allá de eso, quisiera rescatar lo que dijo la Corte en su jurisprudencia y es que cualquier otra decisión distinta a la detención preventiva domiciliaria iba a ser inviable por la contundencia de las pruebas. Es decir, más allá de que la casa por cárcel puede parecer solo de facha para mostrar el alcance de la Corte, yo creo que también se queda corta. Y es precisamente por lo que ustedes dicen, porque fácilmente él desde ahí puede hacer una llamada en la que muy seguramente no va a haber nada sospechoso en ellas, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Es decir, no es sino escuchar también aquellas interceptaciones que han salido a la luz pública y ver la manera como se comunica con las personas con las que se comunica. Es decir, esa manera de hablar, de decir, menos mal ya está esa declaración, sí, presidente, para mañana está. Es ver ese tipo de comunicación para saber que más allá de una detención domiciliaria, esta se queda corta en cuanto a la manera en cómo puede operar, sobre todo por la naturaleza del delito, que es fraude procesal y manipulación de testigos. Entonces, pues, esa es mi opinión. Sí, o sea, en general la postura está de lo que hizo estuvo bien, estuvo mal, fue beneficioso para quién. Entonces, pues la verdad es que es como una cuestión bastante interesante y profunda. Y en cierta parte, por eso mismo decía lo de la parte política, es como, bueno, las marchas uribistas en plena pandemia, no importó nada y fue como, bueno. Y pues prácticamente se revivió algo que estaba, por así decirlo, empezando a decaer, que era el uribismo. Entonces, para bien o para mal, la detención domiciliaria impulsó algo, polarizó más, volvió a revivir en tiempo muerto, como en la pandemia, algo que pues ha estado presente casi que desde el 2002, desde que Uribe fue presidente la primera vez, a día de hoy, y son las mismas divisiones políticas que él crea y que vienen con él como persona.